Hace 3 años, una mujer se me acercó después de una conferencia en Buenos Aires. Tenía los ojos enrojecidos y me dijo algo que todavía me quita el sueño. Brené, he dedicado 30 años de mi vida a ser la madre perfecta. He sacrificado todo por mis hijos. Y ahora que son adultos, siento que ni siquiera me ven. ¿Qué hice mal? Lo que descubrí en 20 años investigando vergüenza, conexión y pertenencia me llevó a una verdad incómoda. A veces, el amor no es suficiente. A veces, nuestras mejores intenciones crean las distancias más dolorosas. Y hoy voy a compartir contigo algo que la investigación revela pero que pocos se atreven a nombrar. Comenta abajo si alguna vez te has sentido invisible para alguien a quien entregaste todo tu corazón. Déjame empezar contigo en mi cocina, hace 12 años. Mi hija adolescente acababa de decirme, mamá, siempre quieres arreglar todo. ¿Por qué no puedes simplemente escucharme? Me quedé congelada, con un paño de cocina en la mano, sintiendo como la vergüenza se extendía caliente por mi pecho. Porque resulta que perfeccionista, investigadora de la vergüenza y madre es una combinación complicada. En ese momento, entendí algo fundamental. Llevaba años confundiendo amor con control, conexión con corrección. Y esta confusión, esta que experimenté en mi propia cocina, es solo la punta del iceberg de patrones relacionales que, sin quererlo, construyen muros donde intentamos crear puentes. La investigación que he recopilado en más de 50.000 entrevistas muestra algo fascinante y perturbador a la vez. Entrevisté a cientos de adultos, entre 25 y 60 años, que describían relaciones distantes o conflictivas con sus madres. Lo que descubrí no tiene que ver con madres malas o hijos desagradecidos. Tiene que ver con patrones psicológicos profundos, con heridas transmitidas de generación en generación, con la forma en que la vergüenza se cuela en nuestras mejores intenciones y transforma el amor en algo que duele. Durante años, he observado cómo el cerebro humano responde a ciertos estilos de crianza. La neurociencia nos muestra que el cortisol, esa hormona del estrés, se dispara no solo ante el peligro físico sino ante la invalidación emocional repetida. Cuando un niño o niña crece sintiendo que sus emociones no importan, que su experiencia es exagerada o que debe ser quien su madre necesita que sea en lugar de quien realmente es, algo profundo se fractura. No es dramático, no sucede en un solo momento. Es como el agua que erosiona la roca, gota a gota, día tras día. Recuerdo a una mujer que llamaré Patricia. En nuestras entrevistas, me contó, mi madre siempre me decía, no llores, cuando algo me dolía. No era mala intención. Ella creció en una época donde mostrar emociones era debilidad. Pero yo crecí sintiendo que mi tristeza era incorrecta, que algo en mí estaba roto. Patricia hoy tiene 42 años y apenas habla con su madre más allá de los saludos obligatorios en cumpleaños. Cuando le pregunté qué necesitaba de su madre, suspiró y dijo, solo quiero que me vea. No a la hija que ella quería que fuera, sino a mí. Esta necesidad de ser vistos, esta hambre de que nos conozcan realmente, es quizás el anhelo más profundo del ser humano. Los datos que recopilé sobre conexión auténtica revelan algo claro, no nos conectamos por perfección, nos conectamos por reconocimiento. Cuando alguien nos ve de verdad, con nuestras sombras y nuestra luz, con nuestras contradicciones y nuestra humanidad completa, algo sagrado sucede. Se construye la pertenencia. Pero aquí está el problema que muchas de nosotras enfrentamos. Fuimos criadas para ser buenas, no para ser reales. Fuimos educadas para complacer, no para conectar auténticamente. Y cuando nos convertimos en madres, replicamos estos patrones sin siquiera darnos cuenta. Lo he visto en mi propia vida. Hubo momentos en que, en nombre del amor, intenté moldear a mis hijos para que encajaran en mi visión de lo que necesitaban ser. Y cada vez que lo hice, cada vez que prioricé mi ansiedad sobre su autonomía, perdimos un poco de esa conexión preciosa. Quiero que pienses en algo conmigo. ¿Cuántas veces has intentado arreglar a alguien que amas porque su dolor te resultaba insoportable? Esta es una de las paradojas más dolorosas de la maternidad. Amamos tan profundamente que el sufrimiento de nuestros hijos se vuelve nuestro. Y en ese amor feroz, a veces olvidamos que rescatarlos constantemente les roba la oportunidad de desarrollar resiliencia. Les quitamos la arena. La arena es mi término para ese espacio donde caemos, nos levantamos, nos sacudimos el polvo y volvemos a intentarlo. Es donde se construye el coraje. Es donde aprendemos que podemos sobrevivir al fracaso, al rechazo, a la decepción. Cuando sobreprotegemos, cuando suavizamos cada golpe,
Cuando resolvemos cada problema, les enviamos un mensaje silencioso pero devastador: no creo que puedas hacerlo solo. Los datos sobre desarrollo de resiliencia son claros. Los niños que crecen con padres helicóptero, aquellos que sobrevuelan constantemente, intervienen en cada conflicto y eliminan cada obstáculo, desarrollan niveles más altos de ansiedad y más bajos de autoeficacia. Se convierten en adultos que dudan de su capacidad para enfrentar la vida. Y cuando se dan cuenta de esto, cuando toman conciencia de que no se les permitió desarrollar sus propias herramientas, a veces surge el resentimiento. No es que no aprecien el amor. Es que sienten que ese amor los dejó frágiles. Tengo una historia personal sobre esto que todavía me hace sentir vulnerable compartir. Mi hijo, cuando tenía 16 años, estaba luchando con un proyecto de ciencias. Yo podía ver su frustración, y cada célula de mi cuerpo gritaba: ayúdalo, resuélvelo, haz que el dolor desaparezca. Pero algo que había aprendido en mi investigación me detuvo. En lugar de rescatarlo, me senté a su lado y le pregunté: ¿qué necesitas de mí ahora mismo? Él me miró y dijo: necesito que confíes en que puedo resolverlo. Esas palabras me partieron y me sanaron al mismo tiempo. Porque reconocí que mi impulso de rescatar no era sobre él, era sobre mi propia incomodidad con su lucha. Pregúntate ahora mismo: ¿cuándo rescatas, a quién estás realmente salvando? Lo que la investigación sobre apego nos enseña es revolucionario. Los niños no necesitan padres perfectos. Necesitan padres genuinos. Necesitan ver que podemos equivocarnos, disculparnos, reparar. Necesitan presenciar nuestra humanidad imperfecta porque eso les da permiso para ser imperfectamente humanos también. Pero hay un patrón que he identificado en cientos de entrevistas. Madres que nunca pueden admitir errores, que defienden hasta el final cada decisión que tomaron, que convierten la vulnerabilidad en debilidad. Una mujer llamada Sofía me compartió: cuando intenté hablar con mi mamá sobre cómo me sentí de niña, ella se puso a la defensiva inmediatamente. Me dijo: hice lo mejor que pude con lo que tenía. Y es verdad, probablemente sí. Pero necesitaba que reconociera mi dolor, no que lo defendiera con su buena intención. Este es uno de los desconectores más poderosos, cuando la autodefensa supera a la empatía. Cuando proteger nuestra imagen de buena madre se vuelve más importante que conectar con el dolor real de nuestro hijo. La vergüenza está detrás de esto. Lo sé porque he dedicado décadas a estudiarla. La vergüenza nos susurra: si admites que fallaste como madre, significa que eres una mala madre. Pero la investigación sobre resiliencia ante la vergüenza me ha enseñado algo transformador. La diferencia entre culpa y vergüenza es la diferencia entre conexión y desconexión. La culpa dice: cometí un error. La vergüenza dice: soy un error. Cuando podemos decir cometí errores como madre sin convertirnos en soy una mala madre, creamos espacio para la reparación. Para la conexión auténtica. Y aquí hay algo que necesito que entiendas con todo tu corazón: reconocer errores no es traicionarte a ti misma. Es honrar la verdad. Es elegir la conexión sobre la comodidad. Es decirle a tu hijo o hija: tu experiencia importa, incluso si duele escucharla. En mis investigaciones sobre familias, entrevisté a un hombre de 38 años que me dijo algo que nunca olvidaré: amo a mi mamá, pero no confío en ella emocionalmente. Cada vez que intento compartir algo vulnerable, ella lo minimiza o lo convierte en algo sobre ella. He aprendido que es más seguro mantener la distancia. Cuando escuché eso, sentí un dolor físico en el pecho. Porque entendí que este hombre no valoraba a su madre en el sentido de que no podía permitirse ser vulnerable con ella. Y la valoración real, esa que construye conexión duradera, requiere confianza emocional. Piensa en las personas que más valoras en tu vida. Apuesto a que son aquellas con quienes puedes ser completamente tú misma. Aquellas que pueden sostener tu dolor sin intentar arreglarlo. Aquellas que te ven en tus peores días y siguen eligiendo quedarse. La conexión empática, ese tipo de conexión donde nos permitimos ser vistos vulnerablemente, es el antídoto contra la soledad. Es lo que los datos muestran una y otra vez: no es la cantidad de tiempo, es la calidad de presencia. Resulta que muchas de nosotras aprendimos a estar físicamente presentes pero emocionalmente ausentes. Estamos ahí, preparamos la comida, llevamos a los lugares necesarios, pero estamos tan ocupadas en nuestra cabeza, tan atrapadas en nuestra propia ansiedad o en nuestras listas de pendientes, que no estamos realmente presentes. Y los niños lo sienten.
El cerebro humano está cableado para detectar presencia auténtica. Podemos hacer todo lo correcto y aún así perder la conexión si no estamos realmente ahí. Hace unos años, durante una cena familiar, mi esposo me miró y preguntó, ¿dónde estás? Yo estaba físicamente en la mesa, pero mentalmente revisaba mi próxima conferencia, mi lista de pendientes, las 1000 cosas que tenía que hacer. Mis hijos estaban hablando y yo solo asentía, sin escuchar realmente. Ese momento fue una llamada de atención. Me di cuenta de que mi perfeccionismo, mi necesidad de hacerlo todo bien, me estaba robando los momentos reales con las personas que más amo. Compartir esto me hace sentir vulnerable porque sé que muchas madres me están escuchando y pensando yo también hago eso. Y quiero que sepas, no estás sola. La investigación muestra que vivimos en una cultura que glorifica estar ocupado, que mide nuestro valor por nuestra productividad. Pero la conexión requiere algo que se ha vuelto radical: quietud. Presencia. La valentía de soltar el control y simplemente estar. Permíteme hablarte de algo que encontré en mi investigación y que me cambió para siempre. Entrevisté a cientos de personas sobre sus momentos de mayor conexión con sus padres. Nunca, ni una sola vez, alguien mencionó cuando mi mamá organizó la fiesta perfecta o cuando mi papá ganó mucho dinero. Las historias siempre eran sobre momentos pequeños, ordinarios, donde se sintieron vistos. Cuando mi mamá se sentó conmigo en silencio mientras lloraba. Cuando mi papá admitió que también tenía miedo. Cuando mi madre me dijo, lo siento, me equivoqué. Estos momentos de conexión auténtica liberan oxitocina en el cerebro, la hormona de la vinculación. Fortalecen las vías neuronales de confianza y seguridad. Crean lo que llamamos apego seguro. Y lo fascinante es que el apego seguro no requiere perfección. Requiere reparación. Los investigadores John Gottman y Harriet Lerner nos muestran que las relaciones saludables no son aquellas donde nunca hay conflicto. Son aquellas donde sabemos cómo reparar después del conflicto. Pero aquí está uno de los patrones más dañinos que identifico constantemente: madres que nunca se disculpan. Madres que creen que disculparse con sus hijos socava su autoridad. Madres que fueron criadas con la idea de que los padres siempre tienen razón y los hijos deben obedecer sin cuestionar. Este patrón generacional es como un virus que infecta la conexión. Un hombre llamado Daniel me contó, mi madre nunca, en 53 años, me ha pedido disculpas por nada. Incluso cuando claramente se equivocó. Y eso me enseñó que yo tampoco merezco disculpas, que mi perspectiva no importa. Daniel tiene ahora una relación cordial pero distante con su madre. La ve en las fiestas, la llama en su cumpleaños, pero no comparte nada real con ella. Y su madre se pregunta por qué su hijo no la valora. La verdad dura es esta: no puedes exigir respeto sin ofrecer respeto. No puedes demandar valoración sin demostrar que valoras la experiencia de la otra persona. Y cuando nos aferramos a la autoridad en lugar de construir conexión genuina, perdemos ambas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué necesitas tener razón más de lo que necesitas tener cercanía? La necesidad de tener razón es un síntoma de algo más profundo: miedo. Miedo a que si admitimos errores, si mostramos que no sabíamos lo que hacíamos, todo el edificio de nuestra identidad como buena madre se derrumbe. Pero los datos sobre atreverse a liderar, sobre vulnerabilidad y coraje, me han enseñado algo radical: la armadura que usamos para protegernos del dolor también nos protege de la conexión. Cuando nos defendemos constantemente, cuando justificamos cada decisión, cuando nunca admitimos incertidumbre o error, construimos muros tan gruesos que nadie puede atravesarlos. Ni siquiera nuestros propios hijos. En mi propia travesía como madre, tuve que enfrentar una verdad incómoda. Había momentos en que priorizaba ser vista como una buena madre sobre realmente conectar con mis hijos. Había veces en que su comportamiento me avergonzaba porque reflejaba mal en mí, y yo reaccionaba desde esa vergüenza en lugar de desde el amor. Hubo una noche específica, después de una reunión escolar donde mi hijo había tenido un problema de conducta, en que llegué a casa y exploté. No sobre lo que había hecho, sino sobre cómo me hacía ver. En ese momento, mi hijo no fue visto como una persona que estaba luchando. Fue visto como una extensión de mi imagen. Esto es algo que he identificado en incontables entrevistas. Cuando tratamos a nuestros hijos como proyectos, como extensiones de nosotros mismos, como evidencia de nuestro éxito o fracaso como padres, los cosificamos. Los convertimos en objetos en lugar de sujetos. Y los objetos no son valorados por su ser esencial,
son valorados por su función. Cuando un hijo siente que su función es hacer que su madre se vea bien, se sienta bien o valide su sacrificio, la conexión se rompe. La investigación sobre narcisismo generacional muestra algo perturbador. Muchas de nosotras fuimos criadas para servir las necesidades emocionales de nuestros padres. Aprendimos a leer el humor de mamá para saber cómo comportarnos. Aprendimos a ser lo que necesitaban que fuéramos. Y sin darnos cuenta, replicamos este patrón. Le pedimos a nuestros hijos, explícita o implícitamente, que cuiden nuestras emociones. Que nos hagan sentir exitosas, valoradas, necesarias. Una mujer llamada Carmen me escribió después de una conferencia. Mi madre siempre me dice, después de todo lo que sacrifiqué por ti, cuando no hago lo que ella quiere. Y me doy cuenta de que está pidiendo que yo pague una deuda que nunca firmé. Los hijos no piden nacer. No deben nada por existir. Las palabras de Carmen me sacudieron porque tocaron algo que muchos sienten pero pocos se atreven a nombrar. El amor no es una transacción. El sacrificio parental no es un préstamo con intereses que los hijos deben pagar. Cuando hacemos del amor una moneda, cuando llevamos la cuenta de lo que dimos y lo que recibimos, cuando usamos nuestro sacrificio como herramienta de manipulación o como prueba de que merecemos algo de nuestros hijos, envenenamos la conexión. Y los datos sobre relaciones saludables son claros. Las relaciones basadas en obligación no sobreviven. Solo sobreviven aquellas basadas en elección genuina, en deseo mutuo de conexión. Ahora, necesito compartir algo que puede doler escuchar, pero que los datos confirman una y otra vez. A veces, nosotras las madres usamos la victimización como estrategia. Nos convertimos en mártires de nuestro propio sacrificio. Lo di todo por ti. Renuncié a mi carrera por ti. Mi vida entera fue sobre ti. Y cada una de estas frases, aunque pueda ser verdad, lleva un peso invisible, y ahora me debes. Este patrón, que llamo el martillo del sacrificio, es uno de los más efectivos para crear distancia emocional. Piénsalo, cuando alguien constantemente te recuerda todo lo que ha hecho por ti, ¿te acerca o te aleja? La gratitud genuina nace del reconocimiento libre, no de la obligación forzada. Cuando exigimos gratitud, cuando la mendigamos, cuando la usamos como arma, destruimos la posibilidad de que surja auténticamente. He aprendido en mi propia vida que necesito revisar mis motivaciones constantemente. ¿Estoy haciendo esto por mi hijo o por mi necesidad de sentirme necesaria? ¿Estoy dando desde un lugar de amor genuino o desde un lugar de quiero que me deban algo? Estas preguntas son incómodas, pero son esenciales. Porque la diferencia entre dar con apego y dar con libertad es la diferencia entre conexión y codependencia. La codependencia es algo que he estudiado extensamente. Es ese patrón donde nuestra identidad, nuestro valor, nuestro bienestar emocional depende de otra persona. Cuando nos convertimos en madres codependientes, cuando nuestra felicidad está completamente ligada al éxito, felicidad o aprobación de nuestros hijos, creamos una carga imposible para ellos. Les pedimos que nos salven. Y nadie puede salvar a otra persona. Solo podemos salvarnos a nosotras mismas. Una de las historias más dolorosas que escuché fue de una mujer de 45 años llamada Lucía. Me dijo, mi madre está enojada conmigo porque tengo mi propia vida. Porque no la llamo 3 veces al día. Porque tengo amigas, trabajo, pasiones. Ella dice que la abandoné, pero yo solo crecí. Solo me convertí en adulta. Lucía lloraba mientras compartía esto, y podía ver la culpa y la frustración batallando en su rostro. No puedo ser responsable de su felicidad. Pero cada vez que pongo un límite, ella actúa como si la estuviera matando. Los límites. Este es un tema que retumba con vulnerabilidad para muchas de nosotras. La investigación sobre límites saludables muestra que son esenciales para relaciones duraderas. Los límites no son muros, son puertas. Definen dónde termino yo y dónde empiezas tú. Protegen nuestra autonomía y respetan la autonomía del otro. Pero muchas madres fueron criadas sin modelo de límites saludables. Fueron enseñadas que el amor verdadero no tiene límites, que si amas lo suficiente, te fusionas con el otro. Esta fusión emocional es tóxica. Cuando no podemos tolerar que nuestros hijos tengan pensamientos, sentimientos o vidas separadas de nosotras, cuando nos sentimos amenazadas por su autonomía, cuando castigamos sus intentos de individuación con rechazo o con culpa, estamos pidiendo que elijan entre ellos mismos y nosotras.
Y aunque algunos hijos elegirán sacrificarse para mantener la paz, eventualmente el resentimiento se acumula. Eventualmente, la distancia se vuelve la única forma de respirar. Recuerdo claramente cuando mi hija adolescente me dijo que necesitaba espacio. Cada parte de mí quería decir, pero te extraño, quiero pasar tiempo contigo, ¿por qué me rechazas? Pero algo que había aprendido en mi investigación me detuvo. Su necesidad de espacio no era sobre mí. Era sobre ella. Era parte normal, saludable, de su desarrollo. Si yo convertía su individuación en mi abandono, si hacía de su crecimiento mi trauma, la obligaría a cuidarme en lugar de cuidar su propio desarrollo. ¿Puedes sostener la autonomía de tus hijos sin convertirla en tu rechazo? Esta pregunta es central para entender uno de los patrones más dolorosos que identifico: madres que no pueden celebrar el éxito independiente de sus hijos. Madres que, cuando sus hijos logran algo sin su ayuda, se sienten amenazadas en lugar de orgullosas. Madres que necesitan ser el centro, la razón, el origen de cada logro. Este patrón nace de una inseguridad profunda, de la creencia de que nuestro valor depende de ser necesitadas. Un hombre llamado Roberto me compartió: cuando conseguí mi primer trabajo importante, lo primero que mi madre dijo fue: bueno, espero que no se te olvide quién te apoyó todo este tiempo. No pudo simplemente alegrarse por mí. Tuvo que hacer mi logro sobre ella, sobre su sacrificio. Roberto ahora comparte poco de su vida con su madre. Ha aprendido que cada celebración viene con un precio: tener que centrar a su madre en la narrativa. La verdad es que cuando no hemos hecho nuestro propio trabajo interno, cuando no hemos sanado nuestras propias heridas, cuando no hemos construido nuestra propia identidad más allá de la maternidad, nuestros hijos se convierten en nuestro proyecto de sanación. Y eso no es justo. Eso no es amor. Eso es usar a otra persona para llenar nuestros propios vacíos. He tenido que enfrentar esto en mi propia vida. Hubo momentos en que me di cuenta de que estaba poniendo sobre mis hijos expectativas que eran sobre mí, no sobre ellos. Expectativas sobre quién necesitaba que fueran para que yo me sintiera exitosa como madre. Y cuando tomé conciencia de esto, cuando pude nombrar mi propia vergüenza y mi propia necesidad de validación, algo se liberó. Pude empezar a verlos como personas separadas de mí, con sus propios caminos, sus propias luchas, su propia belleza particular. La investigación sobre proyección psicológica es clara: cuando proyectamos nuestras heridas no sanadas sobre nuestros hijos, cuando los usamos como pantallas para nuestros propios miedos, deseos o frustraciones, los hacemos invisibles. Solo vemos nuestros propios reflejos. Y ser invisible para quien más necesitas que te vea es una herida que no sana fácilmente. Entrevisté a una mujer que me dijo algo que todavía resuena en mí: mi madre nunca me pregunta sobre mi vida. Solo habla de sí misma, de sus problemas, de lo que necesita. Cada conversación es un monólogo donde yo soy la audiencia obligada. Esta mujer, a sus 36 años, ha reducido el contacto con su madre a lo mínimo necesario. Y cuando le pregunté si su madre sabía cómo se sentía, respondió: le he intentado decir, pero ella se pone a llorar y dice que soy cruel, que no la amo. Entonces me rindo. Es más fácil simplemente alejarme. Este patrón de inversión emocional, donde el hijo o hija termina cuidando las emociones del padre o madre, es devastador. La neurociencia nos muestra que los niños necesitan que sus padres sean el contenedor emocional, no al revés. Cuando invertimos esto, cuando esperamos que nuestros hijos de 5, 15 o 30 años regulen nuestras emociones, validen nuestro valor o llenen nuestros vacíos, estamos poniendo sobre ellos un peso que nunca debieron cargar. Y aquí hay algo que necesito que entiendas profundamente: no es tu culpa si nadie te enseñó mejor. No es tu culpa si así fuiste criada. Pero es tu responsabilidad hacer diferente. Es tu responsabilidad sanar tus propias heridas para no transmitirlas. Es tu responsabilidad hacer el trabajo interno que te permita amar sin necesidad, dar sin apego, conectar sin control. Este trabajo es el más difícil que harás en tu vida. No es sexy, no recibe aplausos, nadie te dará una medalla por ir a terapia o por hacer journaling sobre tus patrones disfuncionales. Pero es el trabajo que rompe ciclos. Es el trabajo que transforma generaciones. Es el trabajo que te permite retumbar con la vulnerabilidad de decir: cometí errores, estoy aprendiendo, y valoro nuestra conexión más de lo que valoro mi ego. Hace unos meses, tuve que hacer una de las cosas más difíciles de mi vida como madre. Tuve que sentarme con mi hija adulta y preguntarle:
¿Hay algo que hice o dije en tu crianza que te haya lastimado y que nunca hayamos hablado? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Cada parte de mí quería defenderse de antemano, justificar, explicar. Pero me quedé callada y escuché. Y sí, hubo cosas dolorosas de escuchar. Hubo momentos en que quise interrumpir pero yo intentaba. O no era mi intención. Pero la intención no borra el impacto. Y ella necesitaba ser escuchada, no consolada. Cuando terminó de hablar, le di las gracias. Le pedí disculpas por las heridas que causé. No justifiqué, no defendí, no minimicé. Simplemente reconocí su experiencia como válida. Y algo hermoso sucedió, nuestra conexión se profundizó. Porque ella sintió que su verdad importaba más que mi comodidad. Sintió que era vista. Pregúntate, ¿estás dispuesta a escuchar la verdad de tus hijos incluso si duele? ¿Puedes valorar su experiencia incluso cuando contradice tu intención? Uno de los hallazgos más consistentes en mi investigación es que las personas que tienen relaciones cercanas y saludables con sus padres en la adultez describen a sus padres como humanos imperfectos que hicieron lo mejor que pudieron y que pudieron reconocer cuando se equivocaron. No dicen mis padres fueron perfectos. Dicen mis padres fueron reales. La realidad es que estamos criando a nuestros hijos en una cultura que nos miente constantemente. Nos dice que más es mejor, que ocupado es productivo, que la apariencia importa más que la esencia. Nos bombardea con imágenes de familias perfectas en redes sociales, con estándares imposibles sobre cómo debe verse la maternidad exitosa. Y muchas de nosotras compramos estas mentiras. Medimos nuestro valor como madres porque tan impresionante se ve nuestra vida desde afuera, no porque tan conectadas estamos desde adentro. He hablado con madres que dedican horas a crear fiestas perfectas, a organizar actividades elaboradas, a asegurarse de que todo se vea perfecto en fotos. Y cuando les pregunto sobre momentos de conexión genuina con sus hijos, cuando indago sobre conversaciones reales, sobre risas compartidas, sobre vulnerabilidad mutua, el silencio es ensordecedor. Porque hemos confundido hacer por nuestros hijos con estar con nuestros hijos. Esta confusión es alimentada por nuestra propia ansiedad. Cuando no podemos tolerar el aburrimiento, el silencio, la incomodidad, llenamos cada momento con actividad. Programamos cada hora. Y en ese hacer constante, perdemos el ser. Perdemos esos momentos ordinarios donde la conexión realmente sucede. La investigación sobre presencia mindful muestra algo revolucionario. Los niños no necesitan padres ocupados, necesitan padres presentes. Necesitan saber que cuando están con nosotros, realmente estamos ahí. No revisando el teléfono, no pensando en el trabajo, no planificando la siguiente cosa. Simplemente ahí, disponibles, atentos. Pero la presencia requiere algo que se ha vuelto radical en nuestra cultura, la capacidad de tolerar la incomodidad sin huir. Porque cuando estamos verdaderamente presentes, sentimos todo. Sentimos nuestras propias heridas no sanadas. Sentimos las emociones difíciles de nuestros hijos. Sentimos la imperfección de todo. Y es mucho más fácil huir hacia la actividad que quedarse en esa incomodidad. Una de las cosas que he tenido que aprender, y sigo aprendiendo cada día, es cómo estar con el malestar. Cómo no saltar inmediatamente a arreglar, resolver, distraer o controlar cuando algo duele. Los datos sobre regulación emocional muestran que cuando podemos simplemente estar con una emoción, cuando podemos nombrarla sin juzgarla, pierde poder sobre nosotros. Pero cuando la suprimimos, cuando la evitamos, cuando intentamos controlarla, se intensifica. Muchas de nosotras fuimos criadas con el mensaje de que las emociones negativas son peligrosas, que debemos controlarlas, que mostrarlas es debilidad. Y entonces criamos a nuestros hijos con el mismo terror a las emociones. Les decimos no estés triste o no deberías sentirte así o eres demasiado sensible. Y con cada una de estas respuestas, les enseñamos que partes de ellos son inaceptables. Que deben esconder su humanidad completa para ser amados. Un joven de 26 años me escribió: crecí pensando que algo estaba mal conmigo porque sentía las cosas profundamente. Mi madre siempre me decía que era dramático, que exageraba. Ahora entiendo que ella no podía manejar sus propias emociones, mucho menos las mías. Pero el daño está hecho. He pasado años en terapia aprendiendo que mis emociones son válidas. Este joven tiene ahora una relación distante con su madre. La ama,
pero no confía en ella con su mundo interior. La confianza emocional es el fundamento de la valoración real. Cuando alguien confía en ti con su vulnerabilidad, cuando te deja ver su interior más suave, más asustado, más humano, te está dando un regalo precioso. Y si respondemos a ese regalo con juicio, minimización o rechazo, destruimos la confianza. Y la confianza, una vez rota, es muy difícil de reparar. ¿Cómo respondes cuando alguien te confía algo vulnerable? ¿Puedes sostener su dolor sin intentar arreglarlo? La capacidad de sostener el espacio para el dolor de otra persona sin intentar rescatarla es una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar. Los datos sobre compasión nos muestran que la compasión real no es déjame quitarte ese dolor. Es estaré contigo en tu dolor. Es presencia, no solución. Es testimonio, no rescate. Pero muchas de nosotras no podemos hacer esto porque no podemos hacerlo para nosotras mismas. No hemos desarrollado la autocompasión necesaria para enfrentar nuestro propio dolor sin juicio. Entonces, cuando nuestros hijos sufren, su dolor se convierte en nuestro fracaso. Se convierte en evidencia de que no los protegimos lo suficiente, no hicimos lo suficiente, no somos lo suficiente. Este es el núcleo de tanto sufrimiento maternal, la creencia de que somos responsables de la felicidad de nuestros hijos. Que si sufren, fallamos. Pero la vida incluye sufrimiento. Incluye decepción, pérdida, dolor. Y nuestro trabajo no es protegerlos de toda experiencia difícil. Es equiparlos con las herramientas para enfrentar las experiencias difíciles. Es caminar con ellos en su arena, no quitarla. Cuando mi hijo enfrentó su primer gran fracaso académico, mi instinto inmediato fue entrar en modo solución. Llamar a la escuela, buscar tutores, arreglar todo. Pero mi esposo me detuvo y preguntó, ¿a quién beneficia esto? ¿A él o a tu ansiedad? Esas palabras me golpearon fuerte. Porque tenía razón. Mi necesidad de arreglar era sobre mi incomodidad con su fracaso, no sobre lo que él realmente necesitaba. En lugar de rescatar, me senté con él y pregunté qué estaba sintiendo. Me habló de vergüenza, de decepción, de miedo al juicio. No intenté quitarle esas emociones. Solo las escuché. Le compartí mis propios fracasos, mis propias experiencias con la vergüenza. Y en ese espacio de vulnerabilidad compartida, se construyó conexión. Él no necesitaba que yo arreglara su problema. Necesitaba que yo creyera en su capacidad de enfrentarlo. Los datos sobre desarrollo de resiliencia son claros. Los jóvenes que crecen con padres que confían en su capacidad de enfrentar desafíos desarrollan autoeficacia. Aprenden que pueden fallar y sobrevivir. Aprenden que sus emociones no son emergencias. Aprenden que son capaces. Pero cuando constantemente rescatamos, cuando eliminamos cada obstáculo, cuando no les damos la oportunidad de desarrollar sus propios músculos emocionales, los dejamos frágiles. Y después, cuando son adultos y luchan, cuando no nos buscan para resolver sus problemas, algunas madres se sienten rechazadas. ¿Por qué no me necesita? Pero la pregunta real debería ser, ¿le enseñé que puede necesitarse a sí mismo? Hay una diferencia enorme entre ser un recurso disponible y ser una presencia invasiva. Entre estar ahí cuando te buscan y estar ahí constantemente aunque no te busquen. Los límites saludables entre padres e hijos adultos son esenciales. Pero muchas madres experimentan estos límites como rechazo personal en lugar de desarrollo saludable. Una mujer me escribió, mi hijo adulto me puso límites sobre llamadas no anunciadas y visita sorpresa. Me sentí devastada, como si me estuviera rechazando. Pero con terapia entendí que sus límites no eran sobre mí. Eran sobre él protegiéndose su espacio, su autonomía. Y cuando pude respetar esos límites sin dramatizar, sin castigo emocional, nuestra relación mejoró. Esta mujer hizo el trabajo. Eligió la conexión sobre el control. Pero no todas las madres hacen este trabajo. Algunas responden a los límites con manipulación emocional. Si realmente me amaras. Después de todo lo que hice por ti. Está bien, veo que ya no me necesitas. Cada una de estas respuestas es un intento de controlar a través de la culpa. Y los datos sobre manipulación emocional muestran que destruye la confianza de manera irreparable. Cuando usamos la culpa como herramienta de control, cuando castigamos la autonomía con rechazo, cuando hacemos del amor algo condicional, perdemos lo que más queremos, cercanía genuina.
Porque nadie elige libremente la cercanía con alguien que los manipula. Pueden cumplir por obligación, pueden mantener el contacto por culpa, pero la conexión real, esa que nutre el alma, esa muere. ¿Estás dispuesta a soltar el control para ganar conexión real? Esta es quizás la pregunta más importante que puedes hacerte. Porque el control es la ilusión que usamos para manejar nuestro miedo. Miedo a que si nuestros hijos eligen diferente a lo que nosotros hubiéramos elegido, fracasarán. Miedo a que si no los guiamos en cada decisión, tomarán el camino equivocado. Miedo a que si no somos el centro de sus vidas, no importamos. Pero estos miedos son sobre nosotras, no sobre ellos. Y cuando permitimos que nuestros miedos dirijan nuestra maternidad, cuando priorizamos nuestra ansiedad sobre su autonomía, los sofocamos. Los convertimos en extensiones de nuestras necesidades en lugar de individuos con sus propios caminos. La investigación sobre autonomía y bienestar muestra algo poderoso. Las personas que sienten que tienen agencia sobre sus vidas, que pueden tomar decisiones basadas en sus propios valores y deseos, reportan mayor satisfacción y salud mental. Pero cuando sentimos que nuestras vidas están controladas por las expectativas de otros, cuando vivimos para complacer en lugar de para autenticar, nos marchitamos. ¿Quieres hijos que florezcan o hijos que cumplan? He visto madres destruir la relación con sus hijos adultos porque no pueden aceptar sus decisiones. Decisiones sobre carreras, parejas, lugares para vivir, como criar a sus propios hijos. Y cada vez que una madre responde a una decisión diferente con "estás cometiendo un error" o "yo sé mejor" o con silencio castigador, está eligiendo su opinión sobre la relación. Recuerdo a una mujer en una de mis conferencias que se levantó llorando y compartió: "No le he hablado a mi hija en 2 años porque se casó con alguien que yo no aprobaba. Pensé que eventualmente ella vería que yo tenía razón y volvería a mí. Pero lo único que he conseguido es perderla. Y ahora no sé cómo reparar esto". Le pregunté si estaba dispuesta a valorar la conexión con su hija más de lo que valoraba tener razón. Si estaba dispuesta a disculparse por el rechazo, aunque mantuviera su opinión sobre la pareja. Ella dijo que sí, pero podía ver el miedo en sus ojos. Miedo a la vulnerabilidad. Miedo a soltar el control. Pero soltar el control no es rendirse. Es reconocer que nunca lo tuvimos. Es entender que cada persona, incluidos nuestros hijos, tiene el derecho y la responsabilidad de vivir su propia vida, cometer sus propios errores, elegir su propio camino. Y nuestro trabajo es amarlos a través de todo, no dirigirlos en todo. El amor incondicional es un concepto que hablamos mucho pero practicamos poco. Amor incondicional significa te amo independientemente de lo que elijas, de lo que pienses, de quién seas. No significa apruebo todo lo que hagas. Significa nuestra conexión no está condicionada a tu conformidad con mis expectativas. ¿Alguna vez has amado con condiciones disfrazadas de preocupación? Esta pregunta es difícil porque muchas veces nuestras condiciones vienen envueltas en lenguaje de amor. Solo quiero lo mejor para ti realmente significa solo te apoyaré si eliges lo que yo considero mejor. Estoy preocupada por ti realmente significa estoy ansiosa porque no estás haciendo lo que yo haría. Quiero que seas feliz realmente significa quiero que seas feliz de la manera que yo defino la felicidad. Los datos sobre autenticidad son claros. Las personas solo pueden ser realmente ellas mismas en relaciones donde se sienten aceptadas incondicionalmente. Donde no tienen que actuar, complacer o conformar para mantener el amor. Y cuando nuestros hijos sienten que deben ser alguien que no son para mantener nuestra aprobación, elegirán la autenticidad sobre nuestra aprobación. Elegirán la distancia sobre la falsedad. He tenido que enfrentar mis propias condiciones inconscientes. Momentos en que me di cuenta de que mi apoyo a mis hijos venía con expectativas invisibles. Que mi estoy orgullosa de ti realmente significaba estoy orgullosa cuando cumples mis expectativas. Esta toma de conciencia fue humillante. Me obligó a examinar cuánto de mi maternidad era sobre ellos y cuánto era sobre mí. Y aquí está algo que he aprendido dolorosamente. Cuando nuestros hijos se alejan, nuestra primera reacción no debería ser ¿qué hicieron ellos mal?, sino ¿qué hice yo que los hizo sentir que la distancia era más segura que la cercanía? Esta pregunta requiere humildad, vulnerabilidad y la valentía de enfrentar nuestras propias sombras. La mayoría de las madres con quienes he trabajado dicen yo solo quería lo mejor. Y les creo. Pero la intención no borra el impacto. Y cuando nos aferramos a nuestra buena intención como escudo contra el reconocimiento del impacto negativo,
Elegimos nuestra comodidad sobre su sanación. Una mujer llamada Elena vino a una de mis sesiones y compartió algo que me partió el corazón. Mi hija me envió una carta detallando todas las formas en que mis palabras la lastimaron a lo largo de los años. Y mi primera reacción fue defenderme, explicar cada situación, justificar cada comentario. Pero entonces leí la carta otra vez y me pregunté, ¿qué es más importante, probar que no tuve mala intención o reconocer que causé dolor? Elena eligió lo segundo. Escribió una carta disculpándose, sin justificaciones. Y lentamente, con trabajo y tiempo, su relación con su hija comenzó a sanar. Esta es la diferencia entre estar en lo correcto y estar en conexión. Entre proteger nuestro ego y proteger la relación. Y los datos sobre reparación relacional son claros. Las relaciones se salvan no por evitar errores, sino por repararlos con humildad. Pero aquí está el problema. Muchas de nosotras nunca vimos modelos de reparación saludable. Nunca escuchamos a nuestros padres decir lo siento, me equivoqué. Nunca presenciamos vulnerabilidad adulta genuina. Entonces, cuando llega nuestro turno, no sabemos cómo hacerlo. Reaccionamos como nos enseñaron, defendiendo, negando, culpando. Romper estos patrones generacionales requiere coraje. Requiere estar dispuesta a ser la primera en tu linaje familiar en decir esto termina conmigo. Requiere la humildad de admitir no sabía mejor, pero ahora que sé, haré diferente. Hace años, mi madre y yo tuvimos una conversación sobre mi infancia. Le compartí algunas heridas que había estado cargando. Y ella, en lugar de defenderse, me escuchó. Después me dijo, no sabía esto. Ojalá hubiera sabido. Lo siento mucho. Ese momento cambió algo fundamental entre nosotras. Porque su disculpa no era sobre su fracaso, era sobre mi dolor. Era reconocimiento puro. Y ese reconocimiento sanó algo que había estado roto durante décadas. ¿Puedes ofrecer ese regalo de reconocimiento a tus hijos? La verdad es que muchos hijos no están esperando que sus madres hayan sido perfectas. Están esperando que sean reales. Que reconozcan el impacto de sus acciones. Que validen su experiencia incluso si fue diferente de la intención. Que muestren que la conexión importa más que la imagen. Y si estás escuchando esto y sintiendo culpa, quiero decirte algo importante. La culpa es útil solo si nos moviliza hacia la reparación. Si solo nos paraliza en la autocompasión o en la defensiva, no sirve a nadie. La investigación sobre vergüenza y culpa muestra que la culpa puede ser adaptativa cuando la usamos para cambiar comportamiento, pero destructiva cuando la usamos para confirmar nuestra creencia de que somos inadecuadas. No eres inadecuada. Eres humana. Cometiste errores. Todos los cometemos. La pregunta no es si fallaste, es qué harás con esa información ahora. ¿La usarás para construir muros de defensiva? ¿O la usarás para construir puentes de conexión? Déjame compartirte algo que los datos muestran consistentemente, nunca es tarde para reparar. Mientras haya vida, hay posibilidad de conexión. He visto relaciones transformarse en los últimos años de vida de una madre. He visto hijos adultos de 60 años sanar heridas con sus madres de 80. He visto milagros suceder cuando alguien está dispuesto a ser vulnerable primero. Pero también he visto relaciones terminar con palabras nunca dichas, con disculpas nunca ofrecidas, con conexiones nunca intentadas. Y el arrepentimiento, el ojalá hubiera, es uno de los dolores más grandes que los humanos experimentamos. Así que te pregunto, ¿qué estás esperando? Si hay algo que necesitas decir, dilo. Si hay algo que necesitas reparar, empieza hoy. No esperes el momento perfecto. No esperes a tener todas las palabras correctas. Empieza con necesito hablar contigo sobre algo importante. Probablemente no lo diré perfectamente, pero necesito intentarlo. La vulnerabilidad es el camino. La investigación me lo ha mostrado una y otra vez. Cuando nos atrevemos a mostrarnos imperfectos, cuando admitimos que no tenemos todas las respuestas, cuando pedimos perdón con humildad genuina, creamos espacio para la conexión auténtica. Pero esto requiere soltar nuestra armadura. Requiere confiar en que somos suficientes sin tener que ser perfectas. Y aquí está la verdad más liberadora que puedo ofrecerte. Tu valor no depende de que tan bien tus hijos resulten. Tu valor es inherente. Eres valiosa porque existes, no porque produces hijos perfectos o porque eres una madre perfecta.
Cuando puedas internalizar esto profundamente, cuando puedas descansar en tu propia suficiencia, dejarás de necesitar que tus hijos te validen. Y paradójicamente, esa libertad de necesidad crea espacio para conexión genuina. Los hijos no valoran a las madres perfectas. Valoran a las madres reales. A las madres que pueden admitir error, mostrar vulnerabilidad, reparar daño. A las madres que los ven como personas completas, no como proyectos. A las madres que pueden estar presentes sin agenda, dar sin condición, amar sin control. Entonces, ¿qué haces con todo esto? ¿Cómo tomas esta información y la conviertes en acción? Déjame ofrecerte algo concreto. Esta semana, tu acto de coraje es tener una conversación vulnerable con tu hijo o hija. Puede ser presencial, por teléfono, por carta. Pero debe ser auténtica. Empieza con algo como: he estado reflexionando sobre nuestra relación y hay algo que necesito decirte. Sé que no he sido perfecta como madre. Sé que he cometido errores. Y quiero que sepas que tu experiencia, tus sentimientos sobre cómo fue crecer conmigo, todo eso es válido. Me gustaría escucharte, si estás dispuesto a compartir. Y no voy a defenderme o justificarme. Solo voy a escuchar. Porque te amo y valoro nuestra conexión más de lo que valoro estar en lo correcto. Esta conversación te va a poner vulnerable. Va a ser incómoda. Puede que escuches cosas que duelan. Pero te prometo algo: si puedes quedarte presente, si puedes escuchar sin defenderte, si puedes reconocer su experiencia sin minimizarla, algo sanará. Quizás no inmediatamente. Quizás no completamente. Pero empezará. Y si tu hijo o hija no está lista para esa conversación, respeta eso. No lo tomes como rechazo. Dile: entiendo. Cuando estés listo, aquí estaré. Te amo. Y luego haz el trabajo interno. Ve a terapia. Lee sobre patrones relacionales. Examina tus propias heridas. Desarrolla autocompasión. Sana lo que necesita ser sanado en ti. Porque aquí está algo fundamental: no puedes dar lo que no tienes. No puedes ofrecer conexión emocional auténtica si no has desarrollado conexión contigo misma. No puedes ser vulnerable con otros si no puedes ser vulnerable contigo misma. No puedes aceptar las imperfecciones de otros si no has aceptado las tuyas propias. El trabajo más importante que harás no es arreglar la relación con tu hijo. Es sanar tu relación contigo misma. Es aprender a mirarte con compasión. Es desarrollar la capacidad de ver tus sombras sin colapsar en la vergüenza. Es construir una identidad que no depende de tu rol como madre. ¿Quién eres tú más allá de la maternidad? Esta pregunta aterroriza a muchas mujeres porque hemos puesto toda nuestra identidad en ese rol. Hemos sacrificado pasiones, amistades, intereses, sueños. Y entonces, cuando nuestros hijos crecen y necesitan menos de nosotras, nos sentimos vacías. Y ese vacío, esa pérdida de propósito, a veces la proyectamos sobre ellos como: no me valoran. Pero la verdad es que nadie puede llenar ese vacío excepto tú. Nadie puede darte propósito excepto tú. Y cuando construyes una vida rica más allá de la maternidad, cuando cultivas tu propia individualidad, tus propias pasiones, tus propias relaciones, sucede algo mágico: te vuelves menos necesitada. Y paradójicamente, esa menor necesidad crea más atracción. Los datos sobre autonomía en relaciones muestran que las relaciones más saludables son aquellas donde ambas personas tienen identidades fuertes, vidas ricas, y eligen conectar desde el deseo, no desde la necesidad. Cuando nos aferramos a nuestros hijos desde la necesidad, desde el vacío, desde el miedo a la soledad, los sofocamos. Pero cuando nos conectamos desde la plenitud, desde la elección, desde el amor genuino sin agenda, la conexión florece. Así que mi invitación para ti es doble: trabaja en la relación con tu hijo, sí. Pero también, y quizás más importante, trabaja en tu relación contigo misma. Pregúntate: ¿qué me trae alegría independientemente de mis hijos? ¿Qué pasiones he dejado de lado? ¿Qué amistades he descuidado? ¿Qué partes de mí he suprimido para ser buena madre? Y empieza a recuperar esas partes. No porque tus hijos no sean importantes. Son profundamente importantes. Pero porque tú también eres importante. Tu vida importa. Tu plenitud importa. Y cuando vives plenamente, cuando brillas tu propia luz, les enseñas a tus hijos algo invaluable:
que es posible ser adulto y estar vivo, ser madre y ser persona completa, amar profundamente sin perderse en el proceso. Esta es quizás la lección más importante que puedes ofrecer: cómo vivir una vida plena, auténtica, valiente. No con palabras, sino con ejemplo. No con perfección, sino con esfuerzo genuino. No con imagen, sino con sustancia. Y si estás sintiendo que es tarde, que has perdido demasiado tiempo, que el daño es irreparable, quiero decirte esto: retumbar con vulnerabilidad significa mostrarse incluso cuando no hay garantía de resultado favorable. Significa intentar incluso cuando podríamos fallar. Significa elegir coraje sobre comodidad una y otra vez. No puedo prometerte que si haces este trabajo, tu relación con tu hijo será perfecta. No puedo garantizar que él o ella responderán como esperas. Pero puedo prometerte esto: habrás hecho tu parte. Habrás elegido crecimiento sobre estancamiento. Habrás elegido conexión sobre comodidad. Habrás elegido amor sobre orgullo. Y eso importa. Importa profundamente. Porque al final de tu vida, cuando mires hacia atrás, no te arrepentirás de las veces que fuiste vulnerable. No te arrepentirás de las disculpas que ofreciste. No te arrepentirás del coraje que mostraste. Te arrepentirás de las veces que dejaste que el miedo ganara. De las veces que elegiste tener razón sobre tener cercanía. De las oportunidades de conexión que dejaste pasar. Así que te invito: comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Comenta abajo cómo resuena esto contigo. Cuéntame sobre tu propia travesía con la maternidad, con la vulnerabilidad, con el coraje de ser imperfecta. Porque todos necesitamos comunidad. Todos necesitamos saber que no estamos solos en esta lucha hermosa y dolorosa de ser humanos. Mi investigación ha demostrado una verdad fundamental una y otra vez: la conexión humana auténtica es lo que nos sana. No la perfección. No el control. No la imagen impecable. Sino la vulnerabilidad valiente de decir: aquí estoy, imperfecta, asustada, haciendo lo mejor que puedo. ¿Me ves? Y cuando podemos ver y ser vistos en nuestra humanidad completa, cuando podemos sostener espacio para el dolor del otro sin intentar arreglarlo, cuando podemos celebrar la alegría del otro sin envidia, cuando podemos ofrecer presencia auténtica sin agenda, creamos algo sagrado. Creamos pertenencia. Creamos hogar. No un lugar físico, sino un espacio emocional donde podemos descansar en nuestra verdad. Este es mi deseo para ti: que encuentres ese espacio. Que lo crees para ti misma y que lo ofrezcas a los que amas. Que vivas plenamente, ames ferozmente, y te atrevas a mostrarte vulnerable incluso cuando es aterrador. Porque la vida es demasiado corta para vivir con armadura. Es demasiado preciosa para desperdiciarla en la defensiva. Es demasiado valiosa para dejar palabras sin decir y conexiones sin intentar. Retumba con tu vulnerabilidad. Atrévete a liderar con tu corazón. Elige coraje sobre comodidad. Y confía en que cuando lo hagas, cuando realmente lo hagas, algo en ti y en tus relaciones comenzará a transformarse. Será real. Y lo real es donde sucede la magia.